Hoy vamos a entrar al último tema de la materia, que se refiere a matrices y determinantes. Para poder entender el concepto de lo que es una matriz, necesitamos dos conceptos previos. Primer concepto, ¿qué se entiende por conjunto producto cartesiano? Conjunto producto cartesiano. Diremos, sean dos conjuntos, sean los conjuntos A y B distintos del conjunto vacío. Del conjunto vacío. El conjunto producto cartesiano se lo representa como A por B y tiene sus elementos que son pares ordenados, es decir, de esta manera, AB, donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Así se entiende el conjunto producto cartesiano. Hagamos un ejemplo. El conjunto A que tenga tres elementos, 1, 2, 3. El conjunto B que sea de dos elementos, X y Y. Entonces, en estas condiciones, el conjunto producto cartesiano A por B va a tener todas las combinaciones posibles de los pares ordenados que se puedan generar de estos elementos con estos. Es decir, 1 con X, 1 con Y, 2 con X, 2 con Y, 3 con X, 3 con Y. Esos serían los elementos del conjunto producto cartesiano. Acá la pregunta, ¿y el par ordenado X con 1 por qué no pertenece a ese conjunto? Porque fíjense, de acuerdo a la interpretación que hemos dado, el primer elemento del par ordenado pertenece al primer conjunto, X pertenece al segundo conjunto. Entonces, este par ordenado no se encuentra en el conjunto producto cartesiano. Esta es la forma analítica de representar el conjunto producto cartesiano. Hay una forma gráfica, ustedes han debido ver en colegio, por lóbulos. A por B. Y ahí dentro de ese lóbulo ubicar todos los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, 1 con X, 1X, 1Y, 2X, 2Y, 3X, 3Y. Esa es una forma gráfica. Y existe un intermedio entre una forma gráfica y una forma analítica de representar el conjunto producto cartesiano. Y consiste en tomar dos ejes perpendiculares entre sí. De ahí que recibe el nombre de conjunto producto cartesiano. En el primer eje, ubicar los elementos del conjunto A, uniformemente espaciados o no. 1, 2, 3. En el segundo eje, ubicar los elementos de B, que son X y Y. X y Y. En las intersecciones es que vamos a encontrar los pares ordenados. Es decir,
acá se encontrará en esta intersección 1 con X, el par ordenado 1X. Acá el par ordenado 1 con Y. El 2 con X, 2 con Y. 3 con X y 3 con Y. Bien, esta es una forma gráfica y además analítica, porque fíjense, esos pares ordenados, si ponemos el lóbulo, va a representar en forma gráfica el conjunto producto cartesiano. Bien, ese es el primer concepto que quiero que recordemos. El segundo concepto es la definición de función. Lo voy a posar. ¿Qué entendemos por función? Esos dos conceptos nos van a permitir dar una definición de lo que es una matriz. Una función, entonces. Funciones. Se toman dos conjuntos y se dice una función f de a en b, con una ley de definición. Se define como función si cumple dos axiomas. El primero, para todo x que pertenece al primer conjunto, existe un y que pertenece al segundo conjunto, tal que x relacionado con y. Esta relación se la suele usar con esta notación en funciones, en forma equivalente, y igual a f de x, y a ese estamos acostumbrados, ¿no? Y el segundo axioma nos dice, si x pertenece al primer conjunto, y y z pertenecen al segundo conjunto, entonces, si x relacionado con y x relacionado con z, entonces y es igual a z. Bueno, esta es la definición de función. Ahora la vamos a interpretar en sus dos axiomas. Por ejemplo, haremos algunos ejemplos. El conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A que existan los elementos x1, x2, x3. Todo elemento de A tiene un elemento en B con el cual hay una relación. Estos elementos se llaman preimágenes y estos imágenes, los que están en B. Entonces, la imagen de x1 que sea y1, un elemento. La imagen de x2 que sea y3, por ejemplo, relacionado con y3. Y la imagen de x3 que sea y2. Una ley de definición que se llama f. ¿Cómo interpretamos el primer axioma? Todo elemento de A tiene una relación con un elemento en B. Entonces, todo elemento de A, toda preimagen, tiene una imagen en B. Esto se define como función. Esa es función. ¿Qué sucedería en este caso? El elemento A y el elemento B, el conjunto B. x1, x2, x3. y1, y2. x1 con y2, x2 con y1. Relacionados de esa manera. Esto será función. El primer axioma nos dice todos los elementos de A tienen una imagen en B. Pero ¿qué sucede con x3? x3 no tiene imagen, no está relacionado con ningún elemento de B, entonces esto no es función. No es función.
¿Por qué? Porque este no está relacionado con ningún elemento de B. Otro ejemplo. El conjunto A, el conjunto B. X1, X2, X3. Y1, Y2. X1 relacionado por decir con Y2. X2 con Y1. X3 con Y2. Esto será función. Todo elemento de A tiene una imagen en B, pero un elemento de B es imagen de más de un elemento. Esto sí es posible, pero todos deben tener una imagen. Eso nos dice la primera condición. Todos deben tener una imagen y solo una. Entonces esto es función. Es función. Y un último caso que vamos a analizar. El conjunto A, el conjunto B. X1, X2, X3, Y1, Y2. Y bueno, tomaremos un Y3 más. X2 con Y2, X3 con Y3, X1 relacionado con Y1 y X1 relacionado con Y2. Si un elemento, el segundo axioma, si un elemento tiene dos imágenes, esas imágenes son iguales. ¿Qué nos quiere decir? Ningún elemento de A puede tener doble imagen. Entonces aquí X1 tiene dos imágenes que son Y1 y Y2. Esto no es función. No es función. Bien, entonces todo elemento de A debe tener una imagen en B. Un elemento de B puede ser imagen de más de un elemento de A, pero un elemento de A no puede tener más de una imagen. La imagen es única. Bien, estos dos conceptos nos van a permitir definir lo que es una matriz. Entonces, vámonos a la definición de matriz. Para esto necesitamos que se entiende por el conjunto de números naturales. Los números naturales se los representa de esa manera. Son todos los enteros positivos. Todos los enteros positivos. El 1, el 2, el 3, el positivo. Entonces, vamos a ver un conjunto. El conjunto F que tenga como primer conjunto un conjunto producto cartesiano. De los naturales, producto cartesiano, los naturales. Y el conjunto codominio que sea un conjunto de cualquier elemento. Pueden ser personas, pueden ser sillas, números, etc. Cualquier elemento. Como es clases de matemáticas, vamos a restringir a los números reales, ¿ya? Para nosotros esto va a ser los números reales. Bien, dibujaremos el dominio. Los números naturales. Ya, vamos a representar de esa manera, con dos ejes. El conjunto dominio, los naturales y los naturales. Y espaciamos uniformemente, como quieran, ¿no? Los números naturales, del 1, el 2, el 3, sucesivamente, por ejemplo, tomaremos n números naturales. Y en el otro eje, también los números naturales, el 1, el 2, el 3, sucesivamente hasta el n. N números naturales, m números naturales. En las intersecciones vamos a encontrar los pares ordenados.
Acá encontraremos el par ordenado 1 con 1. El 1 con el 2. El par ordenado 1, 2. El par ordenado 1, 3. Hasta el par ordenado 1m. Acá estará el par ordenado 2, 1. El 2, 2. El 2, 3. Hasta el 2m. Y así sucesivamente vamos ubicando los pares ordenados hasta llegar al último. El último par ordenado va a ser n con m. Ya, el conjunto de imágenes. Ese es el dominio. Todos los elementos de ese conjunto tienen una imagen en el codominio. Bien, supongamos que la imagen del par ordenado 1, 1, su imagen de ese elemento, que sea un número A. A. La imagen del par ordenado 1, 2, un elemento, bueno, se nos van a acabar las letras, también llamaremos A. Pero este primer valor de A está relacionado con el par ordenado 1, 1. Pongamos como subíndices. El segundo elemento es imagen del 1, 2, está relacionado con el 1, 2. Y así sucesivamente vamos acomodando todos los elementos imagen. Este va a estar relacionado con A1M. El par ordenado 2, 1 va a tener su imagen A2, 1. El 2, 2 su imagen A2, 2. Y así hasta el A2M. Bueno, vamos ubicando el conjunto de imágenes hasta la última fila. Ese par ordenado es el N1, el N2 hasta el N. La imagen del elemento AN1, AN2 hasta el ANM. Bien, ahora, en nuestra materia, les digo, como es materia de matemáticas, vamos a decir estos números o estos elementos son números reales. Pueden ser personas. Por ejemplo, Pedro, Juan, Rubén y así sucesivamente, donde los podemos ubicar, ¿verdad? Ahora, a este conjunto de imágenes le vamos a poner un paréntesis. Y vamos a decir, esta es una matriz. Es una matriz A que tiene, si los vemos los elementos dispuestos en forma vertical, en forma horizontal, fila 1, fila 2, hasta la fila N. La fila N. Si los vemos dispuestos en forma vertical, columna 1, columna 1, columna 2, hasta la columna M. Ahora, fijémonos. Las filas nos están indicando el primer subíndice. En esta fila 1, los primeros subíndices de todos los elementos son 1. En la fila 2, los primeros subíndices de todos los términos son 2. En la fila N, los primeros subíndices son N. Si vemos por columnas, en la columna 1, los segundos subíndices de todos estos elementos son 1. Nos indica la columna, el segundo subíndice. Acá, la columna 2, todos los segundos subíndices son 2. La columna M, todos los segundos subíndices son M. Entonces vamos a decir la matriz A que tiene n filas por m columnas, el tamaño de la matriz. El primer subíndice nos indica las filas, el segundo subíndice las columnas. Las filas y las columnas. Sí. Ahora, caso particular. Si n es igual a m, es decir, el número de filas igual al número de columnas,
La matriz va a tener esta estructura, AN por N, y sus elementos los vamos a llamar el A11, el A12, hasta el A1N, A21, A22, hasta el A2N, y así sucesivamente. AN1, AN2, ANN. N filas por N columnas. Esa matriz se llama matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Se la suele representar también con AN nomás. Simplemente ya no N por N. Bueno. Ahora, ¿qué había sido una matriz? Es una ordenación de términos. Estamos ordenando por filas, o bien si queremos ver, estamos ordenando por columnas. Entonces una matriz había sido una ordenación de términos, nada más. Matrices tienen mucha aplicación en matemáticas. Vamos a ver un poquito el álgebra de matrices, es decir, las operaciones con matrices. Luego haremos la definición. En física, ustedes han debido ver vectores, ¿no es cierto? Si vemos la primera fila, por ejemplo, es un vector. Es un vector que tiene n coordenadas. Entonces, una matriz también podemos interpretar como una ordenación de vectores fila, o si los vemos así, vectores columna. Había sido una ordenación o agrupación ordenada de vectores fila o vectores columna. Bien, ¿qué operaciones distinguimos con las matrices? A ver, siempre relacionando con física. Si tenemos un vector A, que tiene sus coordenadas 1, 2 y 3, y el vector B, de coordenadas 2, menos 4 y 6. La suma de estos vectores A más B, ¿cómo se las realiza? Se van sumando sus coordenadas en el orden respectivo. Sumamos 1 con 2, nos da 3. 2 menos 4 nos da menos 2. 3 más 6, 9. Esa es la operación suma de vectores. Ahora, si estos vectores los ordenamos como matrices, entonces para la operación suma de matrices es suma de vectores. La pregunta, si yo tengo el vector A, que tiene coordenadas 1, 2, 3, y el vector B que tenga coordenadas 2 y menos 4, ¿podemos sumar A más B? ¿Se puede hacer esto? 1 sumaríamos con 2, y eso nos da 3. 2 sumaríamos con menos 4, nos da menos 2. ¿Y el 3 con qué sumamos? 0 es una coordenada, acá no es. Este vector tiene 3 coordenadas, este tiene 2 coordenadas. Entonces acá no se define la suma de vectores. Bien, bajo ese concepto, bajo ese criterio, entonces para poder sumar dos matrices, suma, y también vamos a explicar la resta de matrices. Las matrices deben tener el mismo tamaño, es decir, la matriz A, n filas por m columnas, más la matriz B de n filas por m columnas. Si no, no se puede hacer la operación suma, es decir, la dimensión de la matriz en ambos casos debe ser la misma. Y el resultado que vamos a obtener es otra matriz, una matriz C que también va a tener n filas por m columnas. Si no, no se puede hacer la suma de matrices. Hagamos literalmente. La matriz A tiene los términos A11, A12, hasta A1N. A21, A22, hasta A2N. Sucesivamente. M columnas tiene, ¿no? M.
hasta AN1, AN2, hasta ANM. Esta matriz le estamos llamando la matriz A de n filas por m columnas, n por m. Queremos sumar a una matriz B. La matriz B va a tener los términos B11, B12, hasta B1M, B21, B22, hasta B2M. Y así sucesivamente, hasta la enésima fila, BN1, BN2, hasta BNM. A esta matriz le estamos llamando la matriz B. La matriz B que tiene dimensión n por m. Bien, toda esta operación va a ser igual a una matriz C. La matriz C resulta de la suma igual de vectores. La primera fila es un vector, la primera fila es un vector, sumamos dos vectores. El resultado nos va a dar A11 más B11. A11 más B11, el primer término. El segundo término, A12 más B12, y así sucesivamente, hasta llegar al enésimo término, la suma de los últimos términos en la fila 1, es decir, A1M más el B1M. Bueno, esa operación la vamos repitiendo. En la segunda fila, el A21 más el B21, el A22 más el B22, y así sucesivamente hasta los últimos términos, A2M más el B2M. Bueno, ese es el procedimiento para sumar matrices, hasta llegar a la última fila. En la última fila tendríamos el AN1 más el BN1, el AN2 más el BN2, y así sucesivamente, hasta llegar al ANM más el BNM. Esa matriz resultante la llamamos la matriz C. La matriz C que tiene n filas también por m columnas. Esa es la operación suma de matrices. Es decir, deben tener el mismo tamaño. Esto es importante tener en cuenta. Bien, y si queremos restar las matrices, la matriz A menos la matriz B, voy a poner con otro color. Entonces, en vez de sumar sus términos, los restamos. El A11 menos el B11, A12 menos el B12, y así sucesivamente vamos restando sus términos en vez de sumar. Menos, menos. En todos los casos, en vez de sumar, restamos. Entonces, jerárquicamente son equivalentes, ¿no? La suma o la resta de matrices. Haremos un ejemplo numérico. La matriz A que tenga dos filas por tres columnas. 1, 2, menos 3, 4, 7, 0. Esa es la matriz A. La matriz B también debe tener dos filas por tres columnas. Sus términos los vamos a designar, por ejemplo, menos 4, 7, 9, 3, 2, 6. ¿Se puede hacer la suma o no? Se puede porque, fíjense, tienen el mismo tamaño. La matriz resultante C. La matriz C que va a tener la misma dimensión, 2 por 3, 2 por 3. Va a ser
el primer término con el primer término. 1 menos 4. La suma de los segundos términos. 2 más 7. La suma de los terceros términos. Menos 3 más 9. La fila 2. 4 más 3. 4 más 3. Luego 7 más 2. Luego 0 más 6. ¿Y qué nos da como resultado? 1 menos 4 menos 3. 2 más 7, 9. Menos 3 más 6 más 9, 6. 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. Y 0 más 6, 6. Esta es la matriz A más B. Esto sería A más B. ¿Qué sucede si hacemos B más A? La ley conmutativa. ¿Se puede o no? O sea, B más A. B, que es 2 por 3, más A, que es también 2 por 3. ¿Qué vamos a obtener como resultado de sumar B más A? A ver, antes sumábamos 1 más menos 4. Ahora conmutamos. Menos 4 más 1. Menos 4 más 1. Luego 7 más 2. 7 más 2. Luego 9 menos 3. 9 menos 3. 3 más 4. 3 más 4. Luego 2 más 7. Y por último 6 más 0. El resultado. Menos 4 más 1 menos 3. 7 más 2, 9. 9 menos 3, 6. 3 más 4, 7. 2 más 7, 9. 6 más 0, 6. Fíjense, la suma de B más A coincide con A más B. Entonces, como propiedades de la suma de matrices, se cumple la ley conmutativa. A de dimensión n por m más B de dimensión n por m se puede conmutar, se cumple la ley conmutativa. Es lo mismo que B de dimensión n por m más A